Buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor participar de este aniversario de Astrología Global. Hoy voy a hablar sobre el ciclo de Júpiter, Urano y el arte en Argentina. Muchos me conocen por estudiar la antigua astrología. En el tiempo en el que asistí al taller y me interesé por la propuesta del proyecto Hindsight de restauración de la astrología helenística, algo en particular captó mi atención. Que este grupo de astrólogos estudiosos de la astrología más antigua conocida en Occidente pasaba tardes enteras reflexionando acerca de la posible significación de Urano, Neptuno y Plutón. Allí entendí que el sistema antiguo no consistía en principios dogmáticos, sino en un método de aproximación. El estilo aparentemente determinista de sus afirmaciones era resultado de un modo específico de transmisión que no estaba destinada al público en general, sino a estudiantes consagrados. Esto revolucionó mi mirada de la antigüedad y en especial llamó mi atención cómo estos planetas descubiertos en épocas muy posteriores se podrían o no incorporar a la reflexión acerca de los ciclos. El hecho es que el estudio de los ciclos entre planetas hunde sus raíces en la antigua astrología helenística y oriental. Sin embargo, fue recién en el ámbito cultural islámico del siglo VIII que fueron sistemáticamente formulados, sin duda siendo Al-Kindi y posteriormente su discípulo Abu Mashar quienes han definido sus parámetros. Y no me resulta extraño que Al-Kindi fuera al mismo tiempo quien sentó las bases para la justificación filosófica de las disciplinas esotéricas, la astrología y la magia entre ellas. Lo resalto porque existe una fuerte tendencia hoy a despojar la astrología de un aspecto esotérico que siempre tuvo por tradición. Abu Mashar, por su parte, esbozaría un modelo de historia según la cual instituciones humanas, sistemas políticos y religiosos responden a ciclos planetarios, en especial tomando estos dos cronocratores, Júpiter y Saturno, y quizás basándose en fuentes provenientes de Persia o incluso India. Hoy hablaré sobre la investigación que tengo en marcha sobre uno de estos ciclos, el de Júpiter y Urano. En nuestras observaciones de los ciclos y de los ciclos dentro de ciclos, hemos aprendido a relacionar este ciclo en particular que ocurre aproximadamente cada 14 años con cierto pulso o latir del despertar de la conciencia colectiva, sumada a una intención de trascender ciertos horizontes y romper con ciertas limitaciones. Aquí tenemos la combinación de dos energías particulares. Júpiter, por un lado, que tiende más bien a un relajado liberalismo, tolerancia, buena voluntad y moderación, y al mismo tiempo también puede revelar cierta rigidez moral o incluso intolerancia religiosa. Estimula el paternalismo, la benevolencia, y casi siempre lo hace desde una posición de autoridad. Es esencialmente expansivo y optimista, y si bien tiene su buena parte en la inflación y el imperialismo, también promueve la legislación. Y esto resulta particularmente importante, dado que dentro de una burocracia toda iniciativa implica un decreto que debe ser aprobado y sancionado, como por ejemplo la legislación que aprueba el destinar una gran suma de dinero a la construcción de un teatro o cualquier instalación que tenga que ver con el arte, tema sobre el que hoy quisiera enfocarme. Créanme, lo sé por estar en ese medio profesional. Se necesita de mucha benevolencia jupiteriana, especialmente en países de las características del nuestro, para que una gran suma de dinero gubernamental se destine a la creación de espacios culturales, confiando en el impacto social benéfico que estos representan a nivel simbólico colectivo. Por otro lado, Urano, conocido por estimular revoluciones y eurecas de descubrimientos científicos, y asociado también a la derecha y al fascismo de la izquierda, según distintos autores, también indica poderes autocráticos y totalitarios. Si pensamos un poco en nuestra historia política y social para atender las necesidades onerosas, materiales, de la expresión artística, especialmente la de alto rango, hace falta cierta bajada de línea, cierta decisión repentina, inclusive partiendo de una iniciativa particular. Es curioso notar que los decretos que proponen la construcción de teatros han mostrado más obstáculos en el proceso de construcción que en la aprobación repentina de las leyes que los autorizaban. El ciclo y los diversos aspectos de estos dos planetas combinan aspiración y esfuerzo
y se relacionan con las posibilidades de progreso y avance que generalmente se dan por salto. Estas posibilidades se suelen dar con una apertura de oportunidades y posibilidades. Júpiter incrementa la autoestima de los pueblos y el deseo de aprovechar dichas posibilidades, ya que cada conjunción renueva una serie de perspectivas optimistas. Como dije, no me voy a enfocar en los grandes descubrimientos científicos y muy poco en revoluciones, temas centrales de los autores al tratar sobre este ciclo, sino en las consecuencias materiales de estas posibilidades de progreso y repercusión en la cultura. Pero antes de pasar revistas a acontecimientos materiales y concentrarnos en las influencias de este ciclo en nuestro país, brevemente consideremos este encendido de chispa creativa en el campo artístico asociado a estos dos planetas, ya que la Argentina ha recibido esas repercusiones. Solo en bien de la brevedad analizamos individualmente este ciclo Júpiter-Urano, aun sabiendo que es en realidad un minutero o armónico, por así decirlo, de ciclos mayores de poder, como el de Urano-Plutón. Pero, cualquiera sea el campo de la actividad humana en el que nos concentremos, cuando comprendemos su modelo propio, inmediatamente surgen rupturas creativas e hitos culturales que necesariamente alcanzan gran expansión y repercusión a lo largo de la historia. En la misma consideración del comienzo de la música occidental, regresamos hasta Pitágoras, quien de acuerdo a sus biógrafos, entre ellos Diógenes Laercio, se muda a Crotona, Italia, para fundar su escuela en el 532 a.C., la conjunción Urano-Júpiter en Sagitario. Allí realiza un descubrimiento extraordinario que perfecciona durante este ciclo de planetas. Calcula las posiciones y proporciones matemáticas de los intervalos musicales, dando origen al gran sistema griego de música que heredaría la Iglesia y eventualmente sería adoptado y desarrollado por Occidente. Este descubrimiento fue la base de todo el sistema que empleamos en la actualidad. Este ciclo condicionó toda la historia de la creación artística. Si rastreamos los inicios de la ópera, género que combina todas las artes, llegamos al Renacimiento, momento crucial para la música y la historia. Un grupo de músicos, poetas, escritores y artistas de Florencia se unen para resucitar el arte dramático griego y reflexionar sobre la dirección que debía tomar el arte en la sociedad. Este grupo intelectual y operativo fue la Camerata Fiorentina o Camerata Bardi, un grupo de músicos, filósofos, humanistas y astrónomos que tuvieron gran interés en revivir la cultura y el arte clásicos, convencidos de que la música se había corrompido y al volver a las formas y estilos de los antiguos, el arte de la música podría mejorar y por lo tanto la sociedad también podría mejorar. Así, durante la conjunción de Júpiter-Urano en el 1596, Jacopo Peri se encontraba trabajando en la primera ópera de la historia, Dafne, encargada y patrocinada por la Camerata Florentina. Muchas veces eso nuevo y original que ofrece Urano consiste en un retorno y recuperación de antiguos valores perdidos, tomando la etimología de original, de volver al origen. Y el exaltado idealismo de esta conjunción es porque se dio en trino con Neptuno. Una idea de cómo trabaja Urano en la creación artística se obtiene observando qué obras artísticas anuncian periodos nuevos, inaugurando nuevos paradigmas. En el siglo XVIII, durante la conjunción Júpiter-Urano en Libra, Johann Sebastian Bach se encontraba en una de las épocas más creativas en cuanto a la música instrumental. A diferencia de toda su carrera, que siempre trabajó bajo patronazgo eclesiástico, durante 1720 estaba trabajando en Köthen y tuvo la posibilidad de escribir música sin fines religiosos, por lo que nos dejó los famosos conciertos de Brandenburgo, entre cientos de otras piezas de las cuales muchas se han perdido. Toda esta etapa del compositor llevó la técnica y el lenguaje musical a otro nivel. Durante la conjunción Júpiter-Urano en Libra de 1803, Beethoven compuso su Sinfonía Tercera, la Heroica. Muchos podrán decir, bueno, Beethoven compuso obras importantes toda su vida. Pero no siempre, no todas estas obras significaron en la técnica compositiva un espíritu tan prometeico, un antes y un después. Estas vienen y retornan con el pulso de este ciclo Júpiter-Urano. Una de las más conocidas, por ejemplo, la Quinta Sinfonía, que resuena en los oídos incluso del no aficionado a la música, tuvo mucho impacto,
pero no significó una revolución artística, ya que se basa en criterios tradicionales para la época. No abrió nuevos horizontes, por así decirlo. Su tercera sinfonía, en cambio, gritaba, diría más bien, los ideales de la Revolución Francesa, ocurrida en 1789 con una anterior conjunción de Júpiter y Urano en Leo. En esta misma conjunción, Mozart compone su última y más compleja y vanguardista para la época sinfonía, que no tenía otro nombre que Sinfonía Júpiter. La heroica de Beethoven, a su vez, tuvo una gran influencia en otra obra que marcó historia. De Richard Wagner se conocen obras como El Anillo del Nibelungo, varias veces representada en el Teatro Colón, único en Argentina y de los pocos en Sudamérica que tiene la infraestructura para obras tan demandantes. Pero la única obra que marcó historia y que fue tomada como modelo hasta avanzado el siglo XX fue Tristán e Isolda, en la que explora al máximo técnicas compositivas que fueron muy criticadas por su extremismo. Esta obra fue compuesta en 1858 con la conjunción de estos dos planetas afines de Tauro y a comienzos de Géminis sobre sus Sol, Venus y ascendente natales. Para que vean lo extremista de esta obra, con el objeto de representar la angustia del amor, de la espera y la tragedia, utiliza acordes muy disonantes y presenta disonancias que se prolongan por cientos de compases, cosa totalmente inadmisible en la composición musical de la época. En este momento se había producido la conjunción Plutón-Urano, cuya anterior ocurrencia había sido justamente también durante la Revolución Francesa. Aquí vemos este ciclo de Júpiter y Urano inmerso en otro ciclo mayor de Plutón-Urano. Nuevamente, los artistas creativos compusieron toda su vida, pero lo significativo es que las obras que significaron ruptura y apertura de nuevas técnicas y conceptos estéticos fueron concebidas en las conjunciones de Júpiter-Urano. De manera análoga, podemos pensar que Claude Monet pintó muchos cuadros durante su carrera, pero el que pintó en 1872 con la conjunción de Urano-Júpiter en Cáncer, llamado Impresionismo, Sol naciente, no solo hizo historia, sino que le dio el nombre a todo un nuevo y revolucionario movimiento estético que abarcó todas las artes, que se llamó impresionismo. Como todo ciclo, este de Júpiter-Urano va a tener una fase creciente, desde el momento seminal de la conjunción, una primera germinación en el sextil, la primera crisis en la cuadratura, el florecimiento en el trino y la expresión objetiva en la oposición, con la consiguiente necesidad de confrontar diferentes visiones y posibilidades. La fase menguante verá paulatinamente esa idea germinal asentada en la sociedad, aceptada con el trígono, con el surgimiento de nuevos desafíos que obligan a la justificación, la cuadratura descendente, una consolidación final en el ritmo usual de la sociedad con el sextil menguante, hasta la renovación del ciclo en la nueva conjunción. Ahora bien, no siempre acontecimientos históricos concretos ejemplifican cada una de estas fases, ya que algunas permanecen ocultas tras bambalinas. Sabemos que el primer germen de una revolución se encuentra en el pensamiento, pero en relación a una composición poético-musical relevante en Argentina, después de todo ese es el área que exploramos, un interesante panorama aparece con la composición del himno nacional argentino. Cualquiera que haya leído la letra completa del himno nacional argentino lo verá inundado de ideales de libertad, independencia de potencias extranjeras y expansión. Su estilo musical mismo guarda reminiscencias claras de Mozart o incluso Beethoven, grandes actores de estas conjunciones, como hemos visto. Vicente López y Planes compone la letra a mediados de 1812 con el trino Júpiter-Urano descendente, por lo que aparece este evento como un fruto de todo un proceso anterior. La Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de marzo de 1813 y lo aprobó Marcha Patriótica el 11 de mayo de este año, cuando el trino se encontraba en orbe. Al día siguiente le encargó componer una nueva música a Blas Parera. En una sola noche terminó la partitura, luego se lo conocería como Canción Patriótica Nacional y más tarde simplemente como Canción Patriótica. Pensándolo en función de las bases de este ciclo vital de Urano-Júpiter, es claro que en la conjunción de 1803 un nuevo movimiento nace
quizás imperceptible en los eventos históricos, pero que contiene todas esas simientes y posibilidades nacidas en la conjunción de 1789, Revolución Francesa, cuyos frutos dan expresión objetiva en este país con la oposición de esos dos planetas, nada menos que en la Revolución de Mayo de 1810. El trino menguante de la composición del himno mostraría un florecimiento y resultado de esos ideales y cómo esos ideales comenzarían a consolidarse en el ritmo de la sociedad mediante manifestaciones concretas. Sin duda, el efecto de la conjunción anterior de 1789, la Revolución Francesa, ya estaba haciéndose patente. Sabemos que la fase descendente, desde la oposición hasta la nueva conjunción, habla de distribución, de diseminación. Sin embargo, en una copia del himno de Mayo de 1847, durante el sextil Urano-Júpiter conjunción con Venus, aparece declarado como himno nacional argentino, nombre que se le otorga en la actualidad. Júpiter se encontraba en casa 10 de Argentina, yendo a la conjunción con el Sol. Como dato anecdótico, cuando en marzo de 2015 un colmado Teatro Colón se puso de pie junto a 24 de los artistas populares más importantes de la música argentina para entonar el himno nacional, el evento se produjo con el trino de Júpiter en Leo a Urano en Aries. Por supuesto, como corresponde a Urano, el evento suscitó el debate de la inclusión de la música y los artistas populares en la Sala Mayor del Teatro Colón. Esta polémica continuaría en febrero de 2017 con la oposición de estos dos planetas en relación al show de Al Pacino y el cruce entre Darío Lo Pérfido y la banda Babasónicos después. El debate tomó un cariz en función de lo estatal versus lo privado, o sea, más allá de que la ley no lo prohíbe, estaría bien que un teatro público se alquile para eventos privados. Y frente a estas discusiones entre arte antiguo y moderno, arte clásico y popular, es momento de una aclaración. Quienes dedican su vida al estudio profundo del arte no dejan pasar el gran impacto que tuvo la crítica del juicio de Kant en cuanto a cómo entendemos el arte y el mundo en general. Aquí Kant postula que no puede haber regla objetiva del gusto que determine por medio de conceptos lo que es bello, porque todo juicio derivado de esta fuente es estético, es decir, que tiene un principio determinante en el sentimiento del sujeto y no en el concepto de un objeto. El concepto histórico o tradicional del arte concibe una obra artística bajo un canon de belleza similar al de la simetría que encontramos en el sistema astrológico, ya que para la mente premoderna la escisión entre arte, ciencia, filosofía y belleza no existía. La técnica, por su parte, era algo fundamental que se aprendía por imitación de maestro a discípulo, y el arte tenía la función de espejar e imitar la naturaleza y sus patrones, ya que el concepto de artista autoexpresivo leonino no existió hasta el siglo XIX, cuando nace la figura del divo o artista estrella. El artista, el que trabajaba con la techné, era un trabajador más, y el fin de su creación estaba bastante definido desde lo filosófico y lo técnico. Todo esto comienza a cambiar cuando Kant publica la Crítica a la razón pura en 1781, cuando se encontraba formando la oposición Saturno-Urano con Júpiter conjunto a Saturno. Allí entró un conflicto entre lo nuevo y lo viejo en la ecuación, para finalmente en 1790, durante la conjunción Júpiter-Urano en Leo, publica la Crítica al Juicio, donde dentro de los muchos axiomas que Kant plantea, los que más representarán el etos de los próximos siglos serán: la genialidad se opone a la imitación, el genio crea algo que no se ha visto jamás, y por último, la obra se juzga por capricho y no por su técnica. Estos axiomas se extendieron a todo, no solo al arte, ya que, como bien intuyeron durante el Renacimiento aquellos pensadores florentinos, la cultura moldea y estructura la percepción subjetiva del individuo y de su entorno. Quienes nos dedicamos a estudiar el arte antiguo somos conscientes de este gran cambio en la forma de entender el arte, ya que desde este momento el arte deja de estar sujeto a un canon de belleza y simetría para pasar a ser un producto más bien regido por el inconsciente colectivo, por la búsqueda de la originalidad y lo disruptivo, y obviamente la productividad, la mano invisible del mercado y las masas. Lo anterior
fue simplemente para mostrar que este ciclo no solo trae grandes revoluciones y descubrimientos científicos, sino también un encendido de chispa artística que formula un nuevo punto de comienzo que todos imitarán, inclusive los mismos autores, hasta la próxima conjunción. En la carta de Argentina vemos a Saturno en la casa 5, representante de lugares de entretenimiento y expresiones culturales. Quizás haciendo caso a la antigua astrología, que consideró en épocas helenísticas a esta casa como altamente productiva, podemos pensar que Saturno, dignificado por signo en esta casa, puede, como decían los antiguos, otorgar sus dones y proporcionar infraestructura a manifestaciones artísticas. De hecho, sabemos que un megateatro como el Colón es famoso en todo el mundo y recibe a los mejores artistas por tradición. Venus conjunto a Mercurio en 9 tan cercanos al medio cielo no deja de representar grandes y virtuosos artistas que exportamos. El mismo Saturno en 5 restringe posibilidades de desarrollo en esa área y hace que muchos artistas alcancen la fama en el extranjero, a la vez que da concreción física a teatros, cines y todo lugar de recreación. En el ámbito de la música, por ejemplo, una Marta Argerich, pianista a la que Perón otorgó la posibilidad de instalarse en Europa, se ha convertido ya en un mito mundial y se caracteriza por un virtuosismo fuera de lo común, y ella es una entre muchos. Y sabemos que una luna exilada en casa 4, sumada a un Júpiter ascendiendo, pone muchas miradas de admiración en el extranjero, más que en el propio territorio. Argentina es un crisol de pueblos, muchos de los cuales se instalaron, pero no dejaron de añorar sus tierras de origen. El hecho es que, de acuerdo al rastreo que con la ayuda de mi compañero en el Centro Astrológico de Córdoba, el astrólogo Hermann Schreiner, estuvimos realizando, esta conjunción no solo revela eurekas y creaciones artísticas y musicales, sino también las posibilidades de su manifestación concreta, los teatros. El hecho de que una sociedad se interese por las artes ya nos habla de un salto de conciencia, por lo que nos pareció pertinente investigar este ciclo. Concretamente, si analizamos las fechas de las conjunciones del siglo XIX, observaremos que en prácticamente todas las conjunciones se construyeron teatros en Argentina. Para nombrar algunos, Teatro del Coliseo Provisional, 1803-1804, con la conjunción en Libra. Se comienza a construir bajo la conjunción, se inaugura en 1804 bajo un orbe amplio, pero que autores como Tarnas todavía consideran. Por un tiempo fue el único teatro de la ciudad y en este Vicente López y Planes concibió la primera estrofa del himno nacional. Teatro de la Victoria de 1838, con la oposición Virgo-Piscis, con Saturno en sextil. La participación de Saturno en este ciclo es un tema que no tengo tiempo de elaborar aquí, lo menciono por ser Saturno obviamente un planeta que trae concreción y que tiene que ver con la edificación en particular. El Teatro del Buen Orden, 1844, con la conjunción en Aries, Saturno en sextil. Teatro Municipal 3 de febrero en Paraná, 1852, con la oposición Tauro-Escorpio, con Saturno conjunción a Urano. 3 teatros del 1872, Teatro de la Ópera, el de Variedades, el Teatro Liceo, con la conjunción en Leo. Teatro Politeama del 1879, con la oposición Virgo-Piscis. Llegamos a la conjunción en Libra, cuando sospechamos con razón que daría lugar a un buen número de teatros, por la naturaleza y el regente del signo y a su vez por ser el ascendente de nuestro país. De hecho, así fue. Saturno arrojaba una cuadratura desde Cáncer. Del 1886 el Teatro Honrubia, Teatro Apolo, Teatro Municipal, Coliseo, Podestá. Se aprueba la construcción del Teatro Argentino de La Plata y el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba. La conjunción Júpiter-Urano en Libra es la que más teatros dio a luz. Ya centrándonos en el siglo XX, llegamos al mundialmente famoso Teatro Colón, que tardó muchos años en construirse, siendo colocada su piedra angular el 25 de mayo de 1890, durante un trígono Júpiter-Urano, con la intención de inaugurarlo antes del 12 de octubre del 92, cuarto aniversario del descubrimiento de América. Las obras avanzaron, pero se estancaron por cuestiones financieras. En 1904 el gobierno encargó a un arquitecto belga, Jules Dormal, que termine la obra, y el primer contrato con una compañía de ópera italiana fue durante la oposición Júpiter-Urano de 1907, y la inauguración fue en 1908 con el trígono Júpiter-Urano, aunque con un orbe bastante amplio. La orquesta estable, coro estable y ballet surgen con el sextil en el 1925.
En 1946 se crea la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y con el trígono, el peronismo propicia la apertura y democratización del arte al público, decreto anulado en 1955 cuando vuelve a ser elitista en la conjunción en Cáncer. Hasta la democracia, la conjunción en Sagitario, obviamente, donde el arte vuelve a ser accesible para todos, en 1983. Luego de una ampliación y refacción, el 20 de noviembre de 1989 es declarado Monumento Histórico Nacional, Júpiter en Cáncer, oposición a Urano en Capricornio, signo de monumentos históricos, y en el trígono creciente del 2001 comienza otra restauración. El 24 de mayo del 2010 reinaugura con la conjunción de Júpiter-Urano en Piscis. Notemos que interesante también como los signos involucrados en los eventos mencionados tiñen de color ese evento. Por su parte, el Centro Cultural Kirchner anuncia su creación en 2010 en la conjunción en Piscis. Su sala principal se llama La Ballena Azul. El Congreso lo aprueba por ley, 2012, en el sextil Júpiter en Géminis, Urano en Aries. Avanza en su construcción en 2014 durante la cuadratura Júpiter en Cáncer, Urano en Aries, para inaugurarse finalmente en el 2015 durante el trígono Aries-Leo. Los organismos nacionales también nacieron bajo este ciclo. La Sinfónica Nacional el 20 de noviembre de 1948 con la oposición Sagitario-Géminis. En 1968 se crea el Coro Polifónico Nacional durante la conjunción Júpiter-Urano en Virgo. El Teatro Argentino de La Plata, el que quizás hubiera necesitado un poco de asesoramiento astrológico. En 1885 se adquiere el terreno con la conjunción Júpiter-Urano en Libra. La construcción tiene lugar en 1887. En 1938 se crea la orquesta y el coro estable con el sextil Júpiter en Piscis, Urano en Tauro. En 1946 se crea el ballet con el trino Júpiter-Libra, Urano en Géminis. Un gran incendio que constituye un estudio en sí mismo, el 18 de octubre de 1977. Marte, natal y por tránsito, aplica a cuadratura con Urano, natal y por tránsito. Urano en tránsito también hace cuadratura a Júpiter natal y muchas otras interesantes configuraciones. La reinauguración tiene lugar el 12 de octubre de 1999 con Urano sobre Júpiter natal y Júpiter transitando la oposición a Urano natal y al mismo tiempo ascendiendo Júpiter sobre el medio cielo natal del teatro, entre otros factores. En Córdoba, el Teatro del Libertador General San Martín. El proyecto se presenta el 17 de mayo de 1887 con la conjunción en Libra, se inaugura 1891 con el sextil Urano-Júpiter. La Orquesta Sinfónica se crea en 1932 durante el trígono Júpiter-Urano. El coro polifónico se funda durante el trígono en 1950. En 1955, durante la conjunción en Cáncer, se crea la Banda Sinfónica de la provincia. En 1973 se crea el Seminario de Danza Clásica durante el trígono. En 2018 se inicia una gran restauración luego de problemas edilicios con la oposición Júpiter-Urano, reinaugurándose en 2019 con el trígono menguante. La Orquesta Municipal de Córdoba, donde yo trabajo, nace con un proyecto de junio de 1955 en la conjunción. En fin, mi interés fue mostrar una investigación en curso. Al analizar la política, lo sociológico es siempre importante porque nos permite entendernos tanto como individuos como grupo humano. Sin embargo, la cultura está íntimamente ligada a lo político. Como bien sabemos por astrología mundana, la casa 5 rige, además del Senado, inversiones y especulaciones, las manifestaciones de la cultura. Pero desde lo geneclíaco o natal, también nos habla de cómo un individuo se manifiesta al mundo, cómo se construye la imagen que se proyecta al exterior. Históricamente, aquello que es puesto en valor por un gobierno marca un ideal, algo aspiracional, algo que inconscientemente las personas consideran como bello, bueno y justo, y aquí la política termina siendo parte fundamental. ¿Qué mejor representa los ideales de justicia y progreso de una democracia que un arte que tiene no solo refinamiento emocional, sino intelectual? Un arte que logra representar la mayor virtud del ser humano, tanto en lo individual, como la constancia, perseverancia, autoperfeccionamiento, como a nivel grupal, en el diálogo, el debate y más allá de las diferencias, la búsqueda en común de generar belleza y armonía. Lo que un gobierno representa en escena nos da claves simbólicas acerca de lo que el gobierno
pretende. A la par del necesario entretenimiento y distensión, debe existir también un tipo de arte que ennoblezca y eleve. Aquí naturalmente volvemos a esa pregunta inherente en la carta del 9 de julio del 16, de cuánto privilegiamos lo que proviene del exterior y por qué. Quizás en la misma astrología subyazca la respuesta. Esta consiste en su carácter universal y en la posibilidad de que sus símbolos revelen algo que sea patrimonio de todo el género humano y no solo de una tierra o cultura en particular. Aquí llegamos a lo que creo que es la esencia de este ciclo Júpiter-Urano. El aire nuevo que trae es de carácter universal y los ideales de libertad y expansión que representa exceden la atribución a una tierra o cultura en particular. Y como astrólogos lo sabemos, ya que no estamos utilizando métodos originados en estas tierras, sino los que la cuenca del Mediterráneo dio nacimiento, confiando en que tienen una validez universal. Esta es la razón por la que pensé que el tema de la cultura debía estar a la par de las discusiones acerca de la política y la sociedad. Gracias.